Bueno, en esta noche vamos a tener nuestro mensaje en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al versículo número 13. Y voy a leer la escritura. Dice la palabra de Dios en Lucas 15, 11 al versículo 17, al versículo 11 nada más. Dice, también dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aunque en esta porción de la palabra de Dios no encontramos la palabra arrepentimiento, en esta parábola de Cristo, que muchos de ustedes que me escuchan tal vez la han leído más de una vez, aquí encontramos los elementos de un verdadero arrepentimiento. Encontramos aquí en esta parábola a un hijo que pidió su herencia a su padre, y dice la palabra de Dios: y se fue lejos de su casa y gastó su dinero viviendo perdidamente, encontrándose después en una hacienda, ya sin dinero, ya sin amigos. Ahora se encuentra solo apacentando cerdos. Dice la escritura que estando en esa condición, andrajoso, con hambre, con su cabello largo, sin nadie que estuviera cerca para tenderle la mano, este joven que salió de su hogar, que abandonó a su padre y a su familia para vivir perdidamente, se encuentra ahora deseando el alimento de los cerdos. En esa condición es cuando él comienza a experimentar en su corazón el verdadero arrepentimiento. Este joven, estando en esa condición, decidió volver a la casa de su padre. Decidió llegar y confesar sus pecados y arreglar su situación con su padre y estar en la casa de su padre. En esta parábola vamos a estudiar los elementos del arrepentimiento, porque me temo que muchas personas hoy en día ignoran lo que es el verdadero arrepentimiento. Viven en pecado y cayendo constantemente en los mismos pecados, porque no tienen un entendimiento de lo que es el arrepentimiento. No han experimentado verdaderamente el verdadero arrepentimiento. Déjeme decirle algo. He visto a gente llorar por su pecado, pero los he visto volver nuevamente a su pecado. Como dice la palabra de Dios, como el perro vuelve a su vómito. Como dice la escritura, como la marrana lavada vuelve otra vez a revolcarse en el cieno. Lo que sucede en muchas personas es que hay remordimiento y lloran y sufren porque vino las consecuencias de lo que hicieron. Pero mi pregunta es, ¿están experimentando un verdadero arrepentimiento para apartarse de la vida que les ha traído mal, que les ha traído miseria, que les ha traído problemas, que les ha traído enfermedades, que les ha traído divisiones en la familia? Me temo que mucha gente de la que en esta noche me está escuchando no ha experimentado verdaderamente lo que es un arrepentimiento según la Biblia, según la palabra de Dios. Vemos aquí
en esta parábola varias cosas en la vida de este muchacho que nos muestran un verdadero arrepentimiento. En primer lugar, dice la palabra de Dios en el versículo 17 del capítulo 15 de Lucas: y volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Encontramos ahora a un joven ya listo, ya experimentando el arrepentimiento. Ahora lo vemos solo, lleno de tristeza, recordando la casa de su padre, recordando que aún los jornaleros estaban bien en la casa de su padre, que los jornaleros tenían en abundancia de pan, y ahora él se mira a sí mismo y se da cuenta que está pereciendo de hambre, que tomó una mala decisión. Encontramos a este joven ahora lamentándose, triste y sufriendo esa condición de hambre, de soledad y de miseria. La palabra de Dios nos dice allá el apóstol Pablo en el libro de Romanos, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos hecho mal, que hemos quebrantado los mandamientos de Dios, que hemos pecado y ese pecado nos trae las consecuencias y comenzamos a sufrir, a lamentarnos y a llorarnos, déjeme decirle que estamos por buen camino, porque la palabra de Dios dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Me recuerdo hace algunos años ganando almas, predicando en el hospital de zona la palabra de Dios. Me encontré a un hombre joven sentado en las escaleras y me acerqué a este joven. Su cara estaba muy triste. Me acerqué más a él, le entregué un folleto, le hablé de la palabra de Dios y él comenzó a llorar y él me dijo: yo soy cristiano, tengo tiempo de haber asistido a una iglesia, pero ahora me encuentro con mi mano quebrada, me encuentro con problemas de salud, me encuentro solo. Y él comenzó a llorar y me empezó a dar testimonio de que él había estado un tiempo en la iglesia y que se había alejado. Déjeme decirle, este hombre no tenía la paz que Dios da. Este hombre tenía una tristeza, se estaba lamentando, estaba sufriendo por una enfermedad, con su brazo quebrado. Déjeme decirle, él estaba consciente de que se había alejado de Dios y ahora estaba en esa condición, pero ahora estaba experimentando un quebranto de corazón. Ahora estaba experimentando una tristeza profunda. Ahora se estaba lamentando de esa condición. Y recordaba que él había estado en la casa de Dios. Y recordaba que él había estado bien en la casa de Dios. Y las cosas habían marchado bien cuando estaba en la casa de Dios. Pero ahora se encontraba sufriendo porque estaba alejado de Dios. Estaba experimentando la tristeza que produce arrepentimiento. Ese joven tuvo una profunda tristeza. Hubo una lamentación. Hubo un recordatorio de la casa de su padre. Y él pudo examinar su condición y examinar la condición de los jornaleros de su padre, que ellos estaban en casa y que tenían abundancia de pan, que ellos estaban mejor que él, que era el hijo. Número 2. Vemos ahora en el versículo 18. Dice este joven: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El verdadero arrepentimiento produce un cambio de mente. El arrepentimiento nos hace pensar ahora diferente a como pensamos cuando comenzamos a dar pasos hacia la perdición. Ya no se piensa de la misma manera. Ya no se piensa seguir haciendo el mal. Ahora se piensa escapar del mal. Ahora se piensa mejorar los caminos. Ahora se piensa en pedir la ayuda al Señor para cambiar una vida pecaminosa. Ahora el pensamiento de este joven era volver a la casa de su padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay un cambio de mente. Hace años, un hermano pastor me platicó esta historia. Fui a predicar allá a su ciudad. Dice que él encontró a un joven en una esquina con otro grupo de jóvenes, tomando alcohol, drogándose, escuchando música deshonesta. Y él pudo invitarle a la iglesia, pudo llevarle a los pies de Jesucristo, y este joven aceptó a Cristo con gusto, y este joven comenzó a asistir a la iglesia, comenzó a cambiar su manera de hablar, dejó los vicios, dejó las malas amistades, era feliz en la iglesia, se hizo muy buen amigo del pastor, y ahí estaba en todos los servicios, estaba con todos los jóvenes de la iglesia. Pero un día se encontró nuevamente a sus ex amigos y comenzaron a desanimarlo, comenzaron otra vez a traerlo ahí con ellos, otra vez a invitarle el vino, otra vez el tabaco y las drogas, hasta que lo hicieron caer. Se alejó de la iglesia, se alejó de los hermanos, perdió el contacto con el pastor de la iglesia. Y el pastor algunas veces lo encontró en una esquina y le decía: hermano, ¿cuándo regreses a la iglesia? Ahí está tu banco, te estamos esperando, te extrañamos. Esto ya no es tu vida, este no es un lugar para ti. Regresa a la iglesia. Y él decía: no sé si algún día regrese, tal vez, pero no tengo pensado regresar. Y el pastor lo encontraba y nuevamente lo volvía a invitar y otra vez lo volvía a exhortar a que regresara a la iglesia. Y este joven, andando otra vez en los caminos de donde Dios le había sacado, comenzó él a pensar nuevamente diferente. Él comenzó a comparar su vida en la iglesia y ahora la vida que había tomado nuevamente, esa vida de pecado, y reflexionando él dijo: no, esta no es la clase de vida que debo de llevar. Yo no tengo que estar otra vez en esta condición miserable. Yo voy a regresar otra vez a la iglesia, voy a buscar nuevamente a Dios. Dice este hermano pastor que este joven arrepentido le habló y le dijo: pastor, déjeme decirle una cosa, que no me siento cómodo en esta vida. Yo sé que ya no es mi lugar. El domingo, primeramente Dios, voy a estar en la iglesia para escuchar la palabra de Dios, para regresar con el Señor. Esta vida me va a llevar a más problemas. Esta vida es una vida miserable y vacía. Voy a regresar, ore por mí, el domingo estoy por ahí con ustedes. Eso fue el sábado. Pastor me platica que lo estuvieron esperando el domingo y su lugar quedó vacío. Después se enteró el día lunes que este joven fue asesinado el sábado en la noche y ya no hubo una oportunidad para regresar a la casa de Dios. Oh, mi amigo, mi hermano, que en esta noche me estás escuchando, Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios misericordioso, que nos ama y nos habla de diferentes maneras. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de enfermedades, nos habla a través de problemas, a través de accidentes, a través de personas. Y aún déjame decirte, Dios aún nos habla a través de los mismos animales, para que nosotros nos arrepentamos y volvamos a sus caminos. Pero tristemente, cuando una persona se aferra a no arrepentirse, tal vez para algunos de ustedes vendrá el tiempo en que quieras arrepentirte. Va a llegar el día en que tú quieras que Dios te perdone, que Dios restaure tu vida, que Dios te libre de la muerte. Pero quizás ya no haya una oportunidad como este joven ya no la tuvo y murió por haberse alejado de Dios. Hoy es el día para ti en esta noche. Si andas en el alcohol, andas en las drogas, andas robando, andas mintiendo, andas con malas personas, andas en fornicación, en adulterio, yo no sé qué clase de pecado, déjame decirte que es tu noche de que te arrepientas y arregles tu vida con Dios. Dios te ama, Dios tiene
tanto amor y la gracia de Dios es tan suficiente para que tú recibas el perdón de tus pecados y arregles tu vida con Dios y vivas una vida en paz, porque es lo que Dios quiere para tu vida. Dijimos, el arrepentimiento verdadero produce una tristeza. El verdadero arrepentimiento trae un cambio de mente. Número 3, el verdadero arrepentimiento tiene acción. En el versículo 20 encontramos que la palabra de Dios dice acerca de este muchacho: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando este joven estaba solo, sin amigos, sin dinero, con hambre, entre los puercos y deseando la comida de los cerdos, estando en esa condición, él pensó regresar con su padre. Él pensó y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Déjeme decirle, no solamente fue un pensamiento, el verdadero arrepentimiento trae acción. Porque este joven, dice la Biblia, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Este padre es un tipo de Dios. Si tú lees la escritura te vas a dar cuenta de eso. Así como este padre corrió al ver a su hijo, delgado, andrajoso, su pelo largo, en esa condición tan miserable, al verlo su padre, el padre fue movido a misericordia y corrió y lo abrazó y le dio un beso, dice la palabra de Dios, y le mandó que le pusieran ropa, que le pusieran un anillo, calzado nuevo, y mandó matar el becerro gordo. Estaba tan feliz el padre de que su hijo hubiese regresado a casa. No lo agarró a patadas ni lo regañó, lo recibió. Mi amigo que en esta noche me estás escuchando, y hermano que en esta noche me estás escuchando, no permitas que el pecado que has cometido, en el pecado que tú te encuentras, te aleje de Dios. Más bien, busca con todo tu corazón al Dios que perdona nuestros pecados, al Dios misericordioso, el cual no nos va a tomar y a patearnos. Él recibe a todo el que le busca. Dice la palabra de Dios, hablando acerca de Jesucristo, que los que a Él vienen no les echa fuera. Como ya hemos dicho en algunas otras noches, quizás tú dices: es que, predicador, yo soy el más malo. Usted no tiene ni idea de las cosas que yo he hecho, no tiene idea de lo profundo que yo he llegado. Yo creo que yo no alcanzo perdón de Dios. Soy un miserable que he hecho daño a mi familia y a muchas personas. Estoy atado del pecado, en el vicio. Déjame decirte, Dios es todopoderoso, pero también es misericordioso. Búscalo, como este joven regresó y su padre no lo echó fuera a patadas. Su padre corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, y estaba lleno de gozo su padre. Déjeme decirle, Dios se pone feliz cuando una persona se arrepiente y busca su rostro. Escúcheme bien. Este joven pensó, pero no solamente pensó, sino fue a buscar verdaderamente a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La palabra de Dios nos habla acerca de Juan el Bautista cuando predicaba en el desierto. Él decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Y a esta clase de predicación, gente se arrepentía, gente se bautizaba, gente se hacían discípulos, porque tenían un corazón dispuesto al arrepentimiento. Escúcheme bien. Por muy fuerte que sea una predicación o muy clara que sea una predicación, una persona dispuesta al arrepentimiento va a agradecer que se le haya dicho lo que necesitaba escuchar. Una persona no arrepentida va a endurecer su corazón y lo va a endurecer más para su propio mal. Un domingo en la noche prediqué contra ciertos pecados allá en mi iglesia. Un visitante que estaba en nuestra iglesia tenía problemas con el alcohol y con las drogas. Salió a media predicación enojado y diciendo un montón de cosas. Pero ahí estaba otro hombre que también tenía problemas con el alcohol y con las drogas y tenía problemas con la familia. Este joven, escúcheme bien, tenía problemas con alcohol, con marihuana, con cocaína y con inhalantes. Terminando de predicar, este joven estaba mero atrás de la iglesia esperándome. Y al terminar de predicar, ahí estaba este joven con lágrimas en sus ojos como un niño, pidiendo ayuda, pidiendo que alguien pudiera ayudarle a salir de esa condición. Déjeme decirle, la diferencia de uno al otro. Cuando uno escuchó acerca de las consecuencias del pecado, cuando uno escuchó acerca de las cosas que no agradan a Dios, de lo que es pecado, de lo que es una maldad que trae problemas en la vida del ser humano, se enojó y se salió, mientras que el otro lloró y se arrepintió y pidió ayuda. Y déjeme decirle, este joven que se arrepintió, dejó el alcohol, dejó las drogas, dejó los inhalantes y se volvió un muchacho decente y se metió al colegio bíblico a estudiar para predicador. Dios no se deshizo de él. Dios lo tomó, lo perdonó, lo restauró. Número 4. El verdadero arrepentimiento produce confesión de pecados. En el versículo 21, este joven dice la palabra de Dios ahí, y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él confesó su pecado, no encubrió su pecado, no se excusó de lo que había hecho. Él reconoció que se había alejado, que había tomado el dinero de su padre, que había ido con rameras, que había estado con malos amigos, que había malgastado su dinero y su propia vida. Él fue y le confesó a su padre: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En el libro de Proverbios encontramos aquel versículo que dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Te sorprenderías, mi amigo y mi hermano, que me estás escuchando en esta noche. ¿Cuántas personas están enfermas de depresión? ¿Cuántas personas se han suicidado? ¿Cuántas personas requieren más alcohol y más droga? Porque hay un pecado que su conciencia los acusa. Hay una culpabilidad que no se pueden quitar de encima. Ellos pueden dormir quizás, pero despiertan con una conciencia que les está recordando lo que hicieron. Déjeme decirle, esa conciencia estará con ellos por el resto de toda su vida, y nadie puede tener paz cuando hay una conciencia que les acusa de los malos hechos que han hecho. Pueden usar alcohol para calmar la conciencia por un rato. Pueden usar drogas para calmar su conciencia por un rato.
pueden irse a alguna parte lejana y estar a solas para calmar su conciencia, pero cuando se pasen todos esos efectos, despertarán con la misma acusación. Nunca es el camino encubrir el pecado. El camino es confesarlo al Señor, cualquiera que sea, por muy grande que sea. No existe pecado el cual Dios no pueda perdonar. Recuerde que la palabra de Dios dice: y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiero repetirte este pasaje. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este joven fue con su padre, le confesó que había pecado contra el cielo y contra él, y el padre fue movido a misericordia y él alcanzó misericordia. ¿Por qué? Porque le confesó su pecado. Tenemos que confesar nuestros pecados a quien puede perdonar nuestros pecados, y ese es Dios. Me recuerdo esta historia que escuché de un predicador allá en los Estados Unidos que se puso al aire libre a predicar en una esquina y citando este pasaje de Primera de San Juan, diciendo: y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ahí estaba este predicador repitiendo una vez y otra vez este pasaje de la Biblia, diciendo a la gente que pasaba, a las personas que vivían cerca: y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y mientras que él predicaba, ahí estaba cerquitas una cantina, y salió el dueño de la cantina. Y él dijo: predicador, ¿cómo se puede predicar eso? Yo soy un hombre que he hecho mal a las personas. Soy el dueño de esta cantina. Yo soy una persona mala. Y este predicador le dijo: y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y se metió el cantinero nuevamente, y el predicador seguía repitiendo este texto nuevamente y diciendo en alta voz: y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Allá en Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Volvió a salir el cantinero, dijo: Señor, ¿acaso usted no entiende que yo en esta cantina les he quitado el dinero a los hombres y es dinero con que ellos alimentan a su familia? Y el predicador seguía predicando: y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el cantinero volvía a entrar y adentro escuchaba otra vez al predicador predicar este texto. Y nuevamente salió de tantas veces que salía y le dijo: oiga, predicador, déjeme decirle, en este lugar ha habido personas asesinadas y usted sigue diciendo que Jesucristo me puede perdonar. Y el predicador seguía predicando y diciendo: y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Después de escuchar tantas veces este cantinero, tomó una silla de su cantina, comenzó a quebrar las botellas de vino, comenzó a quebrar los cristales de su cantina y comenzó a citar este pasaje de la Biblia diciendo: y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y eso es cierto. Si eres una ramera, si eres un homosexual, si eres un drogadicto, si eres un alcohólico, si eres un adúltero, si eres un afeminado, déjame decirte, lo que Dios quiere es que te arrepientas, y la sangre de su Hijo Jesucristo te limpia de todo pecado. Necesitas ese verdadero arrepentimiento para que alcances la misericordia del Señor. Un verdadero arrepentimiento trae un cambio de corazón. En el versículo 19 dice la palabra de Dios: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, le dijo a su padre. Hazme como uno de tus jornaleros. Él quería ya no vivir como hijo.
Cuando menos él quería ser uno de los sirvientes, quería ser uno más de los jornaleros. Hubo un cambio en su corazón. Es que me recuerdo hace años mi esposa ganó una familia para Cristo. El hombre, el cabeza de esta familia, era un hombre alcohólico y malo. Insultaba a su esposa, la humillaba, espantaba a sus hijos. Cuando llegaba tomado, los hijos corrían y se metían bajo de la cama, y él quebraba los vidrios de las ventanas y pateaba la puerta, insultaba a su esposa y la humillaba. La esposa un día recibió a Cristo, todos los hijos recibieron a Cristo, comenzaron a venir a nuestra iglesia, y él un día se arrepintió y vino también a nuestra iglesia. Recuerdo a esta hermana platicarle esta historia a mi esposa, decir: hermana Connie, dice, mi esposo era un alcohólico, nos insultaba, nos golpeaba, espantaba a los niños, vivimos años con una vida miserable con él, tantos insultos, tanta humillación, tanta pena tuvimos con él. Dice, pero hace días miré a mi esposo sobrio, un hombre cambiado, un hombre transformado. Y ahora, en vez de traer una botella de vino en la mano, ahora en vez de traer un cigarro en la mano, ahora en lugar de empuñar su mano y comenzar a amenazarnos, ahora traía un ramo de flores para mí. Y ahí estaba la hermana llorando con mi esposa. Una persona verdaderamente arrepentida tiene un cambio real y genuino en su corazón. No puede ser la misma persona, porque Dios hace un milagro en la vida de la persona arrepentida. Y número 6, el verdadero arrepentimiento produce gozo. Allá en el versículo 32 dice la palabra de Dios, hablando el Padre: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre le mandó poner ropa nueva, calzado nuevo, un anillo en la mano, se mató el becerro gordo, se hizo una gran fiesta. ¿Por qué? Porque su hijo regresó arrepentido a la casa. Escúchame bien. Aunque esta parábola no tiene la palabra arrepentimiento, está en el contexto del capítulo el arrepentimiento. Usted va a encontrar en el mismo capítulo 15 la parábola de la oveja perdida. Y en el versículo 7 del capítulo 15 dice: y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y encontramos también la parábola de la moneda perdida, y en el versículo 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y después sigue la parábola del hijo pródigo. Mis amigos y mis hermanos, aquí Dios está hablando acerca del arrepentimiento. Nos presenta los elementos fundamentales de una persona que verdaderamente está arrepentida de la vida que ha llevado. No confundamos el arrepentimiento con remordimiento o con un simple sentimiento. No, veamos el arrepentimiento genuino y verdadero, donde Dios hace un milagro en el corazón del hombre y lo transforma, y entonces vemos fruto de ese verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no es que vayas a una iglesia a calmar tu conciencia y salgas y seas el mismo borracho, el mismo mentiroso, el mismo maldiciente, el mismo deshonesto. No. Una persona que verdaderamente se arrepiente encuentra el perdón de Dios y una transformación real en su vida. Si en esta noche, mi amigo, mi amiga, damas y caballeros que me están escuchando, has vivido una vida perdida, te encuentras como esta oveja perdida que el Señor encuentra, como esta moneda perdida que es encontrada, como este joven que estaba perdido y regresa a la casa, déjame decirte, quiero presentarte a un Dios que extiende sus brazos para abrazarte y mostrar su misericordia y gozarse porque te arrepentiste y le buscaste.
Si hoy estás dispuesto, quiero recordar 4 cosas que siempre menciono en este programa. Número 1, reconoce que eres pecador. Número 2, está consciente que hay un castigo por el pecado. Número 3, recuerda que Jesucristo murió para perdonarte, para salvarte. Y número 4, recibe a Cristo en tu corazón con un verdadero arrepentimiento. Si estás dispuesto a hacerlo en esta noche, haz esta oración conmigo. Di así: Dios mío, en esta noche reconozco que soy una persona pecadora. La verdad, mi conciencia me ha acusado. Ya no quiero vivir más así. Dios mío, en esta noche le pido que me perdone todos mis pecados. Estoy arrepentido de ellos. Le invito a que entre a mi corazón, me lleve al cielo cuando yo muera. Y le doy gracias porque yo sé que me ha escuchado y me ha recibido. Y yo sé que murió para perdonarme. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Mi amigo, mi amiga, si usted hizo esta oración arrepentida recibiendo a Cristo, qué gozo nos daría escuchar que usted recibió a Cristo y que hizo esta oración. Háblenos, no duden en hablarnos. Comparta ese gozo con nosotros, ese gozo que viene del cielo por un pecador que se arrepiente.